La militarización del país y los comandos políticos militares crearon un Estado dentro del Estado. Formalmente, el Estado se regía por la Constitución del año 79, pero en realidad más de la mitad del país estaba bajo estado de emergencia, con comandos políticos militares donde eran los jefes militares los que mandaban y las autoridades civiles estaban completamente subordinadas. Y por supuesto, además, controlaban los medios de comunicación de la zona, la elección de Fujimori. Un aventurero sin partido, un aventurero sin estructura, que tuvo que construir el partido una vez que ganó el gobierno. ¿Y qué partido construyó? Construyó un partido que tenía como comisión política el Servicio de Inteligencia Nacional y Vladimiro Montesinos, y que tenía como estructura el aparato militar, las Fuerzas Armadas por un lado, y por otro lado tenía como estructura la burocracia, la tecnoburocracia fujimorista organizada en el Instituto Peruano de Economía, financiado por los organismos internacionales y por la CONFIEP para generar y construir la burocracia que atendiera la asesoría de la aplicación del plan neoliberal fundamentalista y a ultranza que aplicó Fujimori. Los grupos de poder económico que entraron directamente al gobierno. No olvidemos que Camet, anteriormente presidente de la CONFIEP, fue ministro rápidamente del gobierno y por supuesto después del golpe del 5 de abril, expresando un poder fáctico fundamental, los grandes grupos de poder económico. No olvidemos que Fujimori gobernó y dio el golpe con Mendoza Ríos, como comandante general de la Fuerza Armada, otro poder fáctico, el aparato militar. Y por supuesto, el servicio de inteligencia que dependía sustancialmente de ese aparato militar. Es decir, él se apuntaló en esos poderes fácticos y en un fenómeno nuevo que hasta ahora pervive, que es esta burocracia, estos tecnócratas que cobran de los fondos del PNUD, de los fondos que administran organismos como el PNUD, para funcionar al interior del Estado como agentes, lobistas y representantes de los intereses del gran capital y de los grandes grupos de poder económico. Esa combinación de militarismo, burocracia y gran capital presente en el aparato del Estado le permitió a Fujimori manejar el Estado. Y manejó el Estado contando como dirección política con el Servicio de Inteligencia Nacional y Montesinos. Y contando como aparato organizativo con esta combinación: aparato militar, gran empresa y tecnocracia financiada por la gran empresa y por los organismos como el Banco Mundial, que pagaron para la instalación del Instituto Peruano de Economía, que hasta ahora pervive. Y estos mismos personajes operan hasta hoy. Jefe de IPE, el director de Perú 21, el señor Duarte. Asesor de Camet, el eterno ministro de Economía, el señor Abusado, ¿no? Que a su vez compró Aeroperú a nombre de los mexicanos, siendo presidente del comité de asesores o jefe del comité de asesores del ministro de Economía. También exdirector del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Señor Pablo Cicada, actual jefe de plan de gobierno del señor Kuczynski, también exdirector del Instituto Peruano de Economía. Y así, si pasamos revisión, veremos cómo esta burocracia penetró en el aparato del Estado y ejerció función directa de gobierno, junto con, después de mucho tiempo, la presencia directa de empresarios en el propio gabinete. Y esto generó un gobierno que era una ficción democrática. Algunos gustaron ponerle el nombre de democratura, ¿no? O dictablanda, para ocultar el hecho real de que el poder estaba en manos de los poderes fácticos. Fue una constitución como la del 93, que era para legitimar la dictadura en la
abuso, la corrupción, el asalto a mano armada sobre el arca nacional y la violación de derechos humanos con crímenes de lesa humanidad, hacia una constitución que exprese un país en democracia, un país con una economía al servicio de la gente y no de la gente al servicio de la economía, y un país que tenga siquiera la posibilidad de establecer en su constitución una economía que prohíba los monopolios. Esta debe ser una de las únicas constituciones en el mundo donde un monopolio es legítimo, es legal, la única que yo conozco, y que pide esta cosa tan sonsa de decirle: están permitidos los monopolios, pero está prohibido que abusen del poder que tienen por ser monopolios. O sea, están permitidos los gorilas, pero tienen que portarse como gatos. Es una ridiculez. Una ridiculez porque la esencia del monopolio es obviamente abusar del poder sobre el control del mercado. Esta constitución es la que establece que se trata por igual la propiedad de extranjeros que de nacionales. Eso no ocurre ni en Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde el señor Kuczynski declara la venta de sus propiedades como norteamericano, porque si la declarara como peruano pagaría 15%, y como norteamericano no paga nada, porque Estados Unidos no trata igual a los extranjeros que a los nacionales, y prácticamente ningún Estado nacional lo hace, privilegia a su población nacional. El fujimorismo implicó la instalación en el Perú de un nuevo tipo de delito, el de la asociación ilícita para delinquir, el de redes que van penetrando y copando el aparato del Estado, y coparon el Poder Judicial, coparon el Ministerio Público, coparon el mando militar, coparon el Congreso, coparon el Ejecutivo, coparon la dirección de los grandes grupos o de las grandes organizaciones en el país, y destruyeron sistemáticamente los sindicatos, la organización social, la organización popular, y construyeron un aparato de clientelaje político, que es el que hasta hoy sobrevive. Un aparato de clientelaje político para amarrar a la población con estas presencias de Fujimori que aparecía disfrazado un día de aguajún, otro día de quechua cusqueño, otro día de aymara en Puno, otro día de bailarín de una marinera en Trujillo, mimetizándose con la gente en un juego de imágenes que fue realmente perverso. Y la política comenzó a funcionar al ritmo de las orquestas y de las bandas. Y los mítines hoy ya no son una exposición de ideas, ya no son un planteamiento de propuestas, son mecanismos donde el más simpático es el que baila mejor, el que lleva a la niña con la falda más corta para que baile en el escenario, el que se demuestra más machazo o se demuestra más hermosa en el escenario. Una distorsión y degeneración de la política, que es lo que están constituidos por este accionar inaceptable que ha generado el fujimorismo. Y estas lacras sobreviven hasta ahora. Como sobrevive el poder económico concentrado y abusivo que el fujimorismo permitió. Ese poder económico concentrado y abusivo que concentra la propiedad a niveles que no existían ni en la época de la colonia. Recordaba hace poco en San Marcos que hoy la propiedad de todo el valle de Chicama es de un solo grupo económico, del grupo Rodríguez Banco, los dueños de Leche Gloria. Eso no ha ocurrido nunca en la historia del país, ni antes de la reforma agraria de verdad. Ese nivel de concentración y de poder, y el nivel de concentración que tienen sobre los medios. Ahora tienen hasta una ley de medios que permite que un solo propietario controle hasta el 40% de las licencias de radio de una región. O sea que dos propietarios pueden controlar el 80% de los radios del país. Y los canales de televisión pueden pasar lo mismo. Y se ha ido retirando de los medios de comunicación los elementos de identidad nacional, los elementos de cultura propia, ¿no es cierto? Todo eso es parte de la herencia del fujimorismo, como lo es la corrupción generalizada, que fue enfrentada en el primer paso de la transición democrática con las comisiones investigadoras, las procuradurías, pero fue replegada después
por una brutal ofensiva del ATRA y de varias otras organizaciones, y hemos terminado con que el ministro que duró más años al mando de la economía, dirigió la privatización y estuvo metido en 1000 escándalos también, no ha tenido un solo día de cárcel. Y Bolonia no ha tenido un solo día de cárcel. Y cuando le dispusieron detención domiciliaria en su casa, ¿qué terminó haciendo? Yéndose, jugando hasta que le levante la orden. Y le levantaron la orden. Y el único ministro de Economía que ha terminado preso fue Coihuay. El único. Seguramente porque no era gente como nosotros, como dicen los socios del Club Nacional, ¿no? Porque era un personaje que venía de origen asiático, qué sé yo, terminé tan. Pero nosotros terminamos todos limpios. Hicieron lo que les dio la gana en el país. Y hasta ahora tenemos excelencia. Este gobierno le ha dado una autorización a la mina Antamina, la más grande del Perú, para reinvertir 900 millones de dólares de sus ganancias sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos a la renta. Hubiera tenido que pagar 30% de impuestos a la renta. 270 millones de dólares. No lo pagó y lo reinvirtió en la propia empresa. ¿De dónde salió esa ley? De Fujimori. ¿Y qué la mantuvo? Los contratos de estabilidad tributaria que hay en la Constitución actual. Y con eso siguen encima de la barbaridad que ganan de ganancias, de utilidades, siguen chupándole la sangre al país hasta el máximo sin respetar las cosas. Eso ocurrió antes con Cerro Verde. De manera tal de que hasta hoy estamos viviendo la herencia del fujimorismo. El fujimorismo no es un fenómeno del pasado, es un fenómeno del presente. Aunque no gane Keiko Fujimori, es hoy día una posibilidad que entre a segunda vuelta. Y también podría ser una posibilidad que gane. Y yo me pregunto entonces, ¿en qué clase de transición democrática hemos estado, donde pueden seguir sobreviviendo personajes de ese estilo absolutamente detonables e inaceptables? Yo diría tres cosas que quisiera señalar. La primera es que hay una gran batalla por la mente de la gente. Yo creo que hay una renovada ofensiva de sectores extraordinariamente intolerantes y brutalmente excluyentes frente a todo el tema de las víctimas. Aquí a cada uno de los que ha salido de la cárcel se le dice el terrorista que ha salido de la cárcel, no es si ha sido liberado porque eran inocentes, ¿no? Hay una política a los familiares, se le califica como los familiares de los terroristas, en fin. Y yo creo que aquí hay un serio problema que encarar. Hay una batalla por la forma de enfocar las cosas que hay que dar. Y yo creo que hay una actitud cada vez más conservadora, más a la derecha de los medios de comunicación en ese terreno, más dura frente a este tema. En segundo lugar, yo creo que hay un compromiso con cumplir las recomendaciones y asumir las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Yo puedo decir que en el plan de gobierno de Gana Perú, en el punto 2.8, que podrán revisar entrando a cualquier página web, encontrarán que hay un compromiso expreso de hacer vinculantes las conclusiones y las recomendaciones aplicables de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pero esto implica una enorme batalla para hacerlo, porque han logrado colocarle a la Comisión de la Verdad el mote de que la comisión es la comisión que defendía a los terrucos, ¿no? La comisión de los operadores de los caviares, ¿no? Que defendían el terrorismo. Y esa es una batalla en la cabeza de la gente que es vital. Ojo, en un país en el cual hay una candidatura hoy que está planteando pena de muerte, ¿no? Y que por lo tanto lo que propone es una lógica de retroceso frente a convenios que tenemos suscritos y condiciones que tenemos planteadas. Y eso nos plantea una batalla sumamente importante.